Muy buenos días. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Soy el pastor Juan Rodea. Una vez más estamos muy contentos porque ya estamos terminando el Evangelio de Lucas. Gracias por acompañarme y estudiar juntos este hermoso Evangelio, la palabra de Dios. Y bueno, estamos ya en el capítulo número 24. Hoy veremos del versículo 1 al versículo número 11. Pero bueno, antes recuerda que ayer hablábamos sobre esto. La Biblia habla sobre una buena noticia, es decir, el Evangelio. Evangelio significa noticia. Y habla de esta maravillosa noticia ahí también en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Ayer lo estábamos viendo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, ayer vimos sobre su sepulcro, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, mismo capítulo 15, dice en el verso 17 que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Y pobrecitos de mí, de nosotros, si hemos creído en algo que realmente no existe. Pero dice Pablo con mucha seguridad que Cristo verdaderamente resucitó. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y ninguno de nosotros merecemos estar ante la presencia de Dios por ese estado de perdición. Así sea el más pequeño de los pecados, así sea la más pequeña de las mentiras, has roto la ley de Dios y yo también. Y no podríamos tener acceso al Padre por nuestros propios méritos. Pero por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Dice que fue sepultado, o sea que verdaderamente murió. Y dice que resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo, queridos amigos, es la evidencia de que Él puede cumplir todo lo que ha prometido. Escucha bien, Él puede cumplir todo lo que ha prometido. ¿Qué hay imposible para Jesús? Nada, porque Él es Dios mismo. Él se levantó de entre los muertos. Y vamos a ver eso precisamente el día de hoy. Primera de Corintios 15, seguimos ahí. En el verso 5 al 8, habla sobre su resurrección y da algunos detalles. Dice que primero se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, el líder del grupo de los 12 que andaba con Jesús. Después a los 12. Después se le apareció, escuche bien, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice Pablo en 1 Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Es un detalle maravilloso sobre la resurrección de Jesús. Veremos cómo Jesús resucita no solamente en espíritu, sino que también tiene un cuerpo, pero un cuerpo diferente. Vamos a ver lo que dice Lucas. Veamos esto a través de los ojos de Lucas en el capítulo 24, verso 1 al 11. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro aquellas mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, asombradas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron mucho temor, tanto que se bajaron hasta el suelo, su rostro, y les dijeron los varones: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y corriendo del sepulcro hacia los otros, dieron las nuevas de todas estas cosas, y también a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas noticias a los apóstoles. Pero a ellos les parecía una locura las palabras que hablaban ellas, y no las creían. Amén. Veamos algunos detalles muy interesantes, queridos amigos. Dice que era el primer día de la semana. Recuerda que aquel día viernes era el día de la cena de Pascua, ¿verdad? Era el día de la Pascua. Y recuerda que el Señor Jesús se preparó, ¿verdad? Desde el jueves en la noche. Y en esa madrugada es del viernes, cuando Él toma la cena, la convierte en este nuevo símbolo, ¿verdad? El nuevo símbolo de su pacto, ya lo vimos por ahí, y la convierte en la Santa Cena. Pero ese viernes fue la Pascua, es capturado el Señor en esa madrugada, todo ese día es su proceso judicial y su muerte. Y el día sábado era el Shabbat. Cada sábado era el día de reposo. Los judíos no realizaban ningún trabajo, como está escrito en la ley de Dios. Y así el día Shabbat todos descansaron. El cuerpo del Señor quedó ahí en el sepulcro. Pero el domingo, el tercer día, el día de domingo, el primer día de la semana, dice que ya no estaba ahí el cuerpo del Señor. O sea que se cumple lo que Él prometió, ¿verdad? Recuerda que Él lo dijo claramente. Tendría que padecer, tendría que ser crucificado y resucitaría al tercer día. Justo como lo dijo, se estaba cumpliendo. Ahora, ¿quiénes estaban ahí, verdad? Dice que las mujeres, estos testigos oculares que vieron su sepultura, recuerda Lucas 23:55, ellas vieron dónde lo sepultaron y cómo habían acomodado incluso el cuerpo. Ellas vieron ese detalle, o sea que no se equivocaron de tumba, nadie les iba a engañar. Las mujeres, y no era una, eran varias, las que vieron esto, ¿verdad? Encuentran vacío, encuentran removida la piedra, una piedra muy pesada, encuentran sin soldados la tumba, porque recuerda que pusieron soldados romanos al cuidado, y sin el sello romano, el sello roto, el sello romano, que nadie debía traspasar, ¿verdad? Así encuentran el lugar. ¡Qué consternación! Pero mira cómo Dios habla con ellas, trata con ellas, les envía unos ángeles y les recuerdan ellos lo que Jesús habló, ¿verdad? Esto nos muestra, queridos amigos, que la palabra de Jesús es verdad. Todo lo que Él dice, todo lo que Él promete es verdad, se cumple. Y además que Él sabe todas las cosas, la omnisciencia de Jesús. Y los ángeles, los mensajeros de Dios, les recuerdan esto a las mujeres. Ellas estaban siendo alimentadas en su fe. Mira el verso 8. Dice el verso 8 que ellas se acordaron entonces de las palabras de Jesús. Es decir, Dios está tratando con ellas. Si ellas solo hubieran llegado y visto la tumba vacía, no lo habrían relacionado con lo que prometió Jesús. Pero Dios envió a sus mensajeros para que ellas lo comprendieran. Pero mira el contraste con el verso 11. Cuando ellas van y le cuentan a los demás, ellos no lo creyeron que era una locura. Qué interesante. Dios también trataría con su fe de ellos un poco más adelante. Pero por ahora la pregunta es, ¿y tú ya lo crees?